Bien vistos los autos dentro del proceso penal número 37-2020, instruido en contra de Gabriel López García como probable partícipe del hecho delictivo de pederastia agravada cometido en agravio de la menor identificada como 48-2019, a fin de resolver sobre la situación jurídica en la que quedará el ciudadano en conformidad con el artículo 316 y 317, así como con el 19 constitucional, bajo los siguientes resultados. Por cuanto corresponde a la competencia del suscrito, es la señalada ya el letrado señalado al inicio de la presente audiencia, máxime que los hechos ocurrieron en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, lugar que corresponde por jurisdicción y competencia a este juzgado de control. Ahora bien, por cuanto hace a la obligación constitucional, el artículo 19 constitucional, en la parte que nos ocupa, señala que para emitir un auto de vinculación a proceso se requiere lo siguiente: el delito que se le impute el delito que se impute al acusado, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del mismo, y los datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente estos requisitos se puede emitir un auto de vinculación a proceso. Asimismo, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que para emitir un auto de vinculación a proceso también se requiere lo siguiente: que se haya formulado la imputación, se le haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, y que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que permitan suponer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y que exista la probabilidad de que el imputado que lo cometió participó en su comisión. Se entenderá que habrán datos de prueba que permitan establecer que existe un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerle que no se actualiza ninguna causa excluyente de la acción penal. Como esta última no se actualiza, se entra al estudio bajo los siguientes considerados. Por cuanto hace el hecho que la ley señala como delito, es el delito de pederastia agravada, señalado en el artículo 194, que la letra señala a quien con consentimiento sin él introduzcan el pene por la vía vaginal, anal, oral, o por la vía vaginal o anal cualquier otro artefacto u otra parte del cuerpo distinta del pene a una niña, niño o adolescente, se le impondrá de 6 a 30 años de prisión y multa hasta de 3.000 unidades de medida de actualización. Asimismo, el 190 quinques señala que la pederastia se considera agravada si, fracción cuarta, el sujeto activo se aproveche de la confianza, ignorancia extrema, necesidad económica o alimentaria, o necesidad de la víctima, o de la relación de superioridad o cualquier índole sobre esta que tenga. Desprendiéndose así como elementos esenciales del concepto, acreditar lo siguiente: es un sujeto activo que introduzca el pene por la vía vaginal a un adolescente, que el activo aproveche la confianza de la víctima. Ahora bien, la presente resolución se toma de conformidad con el artículo 315 del Código Nacional, relacionado con el artículo 19 constitucional y 16 constitucional, ambos en su primer párrafo, toda vez que inclusive se abrió el debate correspondiente atendiendo a los principios de oralidad, contradicción e inmediación. Dicho lo anterior, de los datos de prueba con que se integra la carpeta de investigación, en referencia a la Fiscalía, advertimos que se acredita el primero de los elementos que constituye el hecho antisocial, consistente en que un sujeto activo introduzca el pene en la vía vaginal a un adolescente al contarse con la denuncia formulada por María del Carmen Barrera Castellán, madre de la menor agraviada, quien narró ante el órgano investigador que desde que nació su hijo ha vivido con su mamá, Emilia Castellán Galicia, que en un principio solo vivían su hija y su mamá juntas, pero hace aproximadamente 6 años su mamá empezó a vivir en unión libre con el activo de la calle Obrero número 12 en la colonia Patricio Chirinos de Boca del Río, Veracruz, que su hija y ella conviven mucho, y desde hace como 8 días le empezó a notar rara, casi no comía, y le preguntó qué tenía, diciéndole que nada, pero el día anterior de su denuncia, es decir, el 4 de febrero de 2019, su hija se puso a llorar y le preguntó que si don Gaby le había hecho algo, refiriéndose a la pareja de su mamá. Llorando más fuerte, su hija le dijo que sí, que había acusado de ella el 13 de enero del mismo año, preguntándole por qué no le había dicho nada, y la menor le dijo que el señor la tenía amenazada con que les haría algo a ella y a su mamá si decía algo, y por eso tenía miedo de hablar. Pero le dijo que tenía que llegar a su menstruación desde el 16 de enero del mismo 2019 y no le había bajado, que era la primera vez que Gabriel abusaba de ella, manifestando posteriormente ante el órgano investigador. La misma denunciante, que el día de su denuncia llevó a su hija al laboratorio Chopo, que está en 20 de noviembre, de esta ciudad, para que se le practicara un diagnóstico de embarazo, el cual resultó positivo, por lo que acudieron a la jurisdicción sanitaria número 8 de esta ciudad, donde explicó los motivos en los que su hija resultó embarazada, estando de acuerdo su hija en que se interrumpiera el embarazo. Por su parte, la menor agraviada, identificada como 48-2019, manifestó en entrevista que se le practicó por parte del personal investigador que vive con su abuelita Emilia Castellán Galicia y la pareja de esta, con quien vive en unión libre,
desde hace 6 años aproximadamente, que actualmente viven en la calle Obrero número 12 de la colonia Patricio Chirinos, en Boca del Río, Veracruz, en un departamento que es de un solo piso, 2 piezas, en la que hay sala, comedor, cocina y una recámara donde duermen los 3, pero en cámaras separadas. El día domingo 13 de enero de 2019 eran como las 6:30 o 7 de la mañana y su abuelita le dijo que ya se iba a trabajar saliendo del domicilio de su abuelita. Gabriel, quien siempre le acompañaba a la parada, quedándose la deponente durmiendo en el cuarto. Cuando regresó Gabriel, ella estaba dormida, no sabe a qué hora, pero Gabriel siempre tarda como media hora en regresar en lo que pasa el carro y que ve a su abuelita, que los deponentes se despertó porque sintió que alguien se le subió a su cama. Viendo que era Gabriel, que estaba sentado en la orilla de la cama del lado izquierdo desnudo, solo llevaba una playera sport, no llevaba pantalones, no le dijo nada, pero luego sintió que Gabriel se acostó en la cama y ella se volteó, pero Gabriel se subió encima de ella y la empezó a tocar, pero primero le tocó sus pechos con sus manos y ella le decía que no quería, pero él seguía tocándola. Una de esas le hizo del lado el short que llevaba puesto e introdujo su pene en su vagina y ella le decía que no quería, que intentando levantarse, pero no pudo porque él estaba encima de ella, le dijo que le dolía, incluso le salió sangre, pero él siguió, estuvo arriba y de ella por algún tiempo, no sabe cuánto, solo sintió que terminó dentro de ella y al terminar se levantó y se vistió y se salió de la casa, pero antes de irse le dijo que si decía algo de lo que le había hecho les iba a hacer daño a su mamá y a su abuelita. Después de eso se levantó y se metió a bañar y se fue a la casa de su mamá, que vive cerca como a 5 cuadras, pero no le dijo por miedo, acreditándose la minoría de edad de la víctima mediante el acta de nacimiento número 221 emitida por el encargado del registro civil de esta ciudad de Veracruz, en la que se advierte fecha de nacimiento de la menor agraviada el 19 de abril de 2013. Por tanto, se acredita que dicha menor contaba con 15 años de edad en el momento de acontecido el hecho, por tanto era una adolescente. Además de lo anterior, corre agregado a su carpeta de investigación el dictamen médico número 52-2019 emitido por la perita María Guadalupe Viveros Lagunes, en el que indica que al realizar el examen a la víctima identificada como 48-2019 no presenta lesiones a la exploración ginecológica con himen bilabiado e íntegro, que debido al hecho acontecido se causó alteración emocional en la menor agraviada, según se desprende del contenido del dictamen pericial psicológico número 65-2019 de fecha 6 de febrero de 2019. Emitido por la perito psicóloga Ana Karen Domínguez Martínez, quien al valorar a la víctima ya mencionada indica que presentó efecto atemorizante estando en zozobra, señalando que requiere tratamiento psicológico de 20 sesiones para su recuperación. Contándose además de lo anterior con el dictamen pericial número 3278-2019 de fecha 26 de marzo del 2019, realizado por la química farmacobióloga Neida Guadalupe Lacedeli Galicia, en el cual refiere haber realizado perfil genético del producto que fue expulsado con motivo de la aplicación del procedimiento de interrupción legal del embarazo de la menor de identidad resguardada 48-2019, con lo cual se acredita que con motivo de la cópula le fue impuesta por parte del activo a la menor agraviada hasta el presente embarazo. Asimismo, manifestó la menor agraviada que lo anterior aconteció en el domicilio en el que habitaba y que, de acuerdo al contenido del dictamen Trabajo Social número 441-2019, emitido por la perita en Trabajo Social Patricia Juárez Quinto, se advierte que este es el ubicado en Boca del Río, Veracruz, y ya precisado con anterioridad datos de prueba que se valoran de conformidad con el artículo 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aparece investido de eficacia demostrativa al advertir que no ha sido obtenido bajo ninguna ilicitud probatoria, cumpliéndose a este respecto lo establecido en el artículo 263 del mismo ordenamiento, y que por lo mismo resultan ser idóneos y pertinentes, debido a que arrojan información de calidad que busca alcanzar uno de los objetivos del procedimiento penal, consistente en el esclarecimiento de los hechos bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar ya establecidas. Ahora bien, por cuanto hace que exista la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del hecho delictivo, ponderados los datos de prueba, de conformidad con el artículo 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no resultan ser pertinentes y eficaces para tales efectos, pues de su análisis integral y armónico a la luz de los principios de la lógica y atendiendo a la libertad probatoria que concede en este sentido al juzgador la ley procesal en la materia, nos llevan a concluir que los datos de prueba aportados por la Fiscalía y que ya han sido precisados, así como las argumentaciones hechas por la defensa, se advierte que son insuficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado Gabriel López García en su comisión, pues no se puede tener la certeza jurídica que haya sido la persona que en las circunstancias de tiempo, modo y lugar ya señalados en autos haya llevado a cabo la conducta delictiva de que ahora se le reprocha, consistente en la penetración vía vaginal en la víctima identificada como 48-2019, causando la alteración emocional de la menor agraviada, consistente en el efecto atemorizante y estado de sus obras, según se advierte del estado del dictamen psicológico anteriormente señalado.
y que además de tal acto haya quedado embarazada la adolescente agraviada. Lo anterior se considera así porque si bien es cierto que lo narrado por la adolescente en calidad de agraviada tiene valor preponderante y es digno de credibilidad, puesto que se conduce con claridad y precisión sobre la naturaleza del hecho y sus circunstancias y que debido a su edad y raciocinio cuenta con las facultades necesarias para identificar el hecho y sus circunstancias que narra ante el órgano investigador como un hecho cometido en su agravio, que además fueron hechos susceptibles de conocerse el promedio de sus sentidos al haberlo sufrido en agravio de su seguridad sexual. Máxime que la declaración de la víctima tiene especial relevancia probatoria, ya que generalmente en este tipo de delitos de índole sexual se consuman en ausencia de testigos y por ello existen escasas posibilidades de que los hechos de tal naturaleza sean advertidos por otras personas. No se debe dejar de observar que esa misma narración de hechos con la cual se da inicio a la carpeta de investigación que dio origen al presente asunto se debe relacionar en forma armónica con las demás pruebas a que se refiere el de la Fiscalía y la Defensa existen entregadas en el proceso y que sirven para robustecer lo señalado por la adolescente agraviada, lo que resulta contrario al presente caso, toda vez que aun cuando hace un señalamiento directo en contra del imputado, para considerar que existe una identidad específica del mismo como actor de la acción delictiva de su agravio, su señalamiento resulta contrario a los datos de prueba con los que dice contar la Fiscalía, siendo el mismo insuficiente para considerar que se acredita la probable responsabilidad de Gabriel López García en su comisión, pues se advierte declarante que el dictamen médico 52-2019, anteriormente citado, emitido por la perito médico María Guadalupe Viveros Lagunes, indica que al momento de su exploración la menor adolescente identificada como 48-2019 presenta himen bilabiado íntegro y no precisa la Fiscalía si la médico antes mencionada se pronunció respecto a los datos que indicara la agraviada presentara datos de gestación. Por otra parte, la Fiscalía menciona que cuenta con los datos de prueba del dictamen 3278-2019 de fecha 26 de marzo del año 2019 realizado por la química farmacobióloga Neida Guadalupe Placedeli Galicia, en el cual refiere haber realizado perfil genético del producto que fue expulsado con motivo de la aplicación del procedimiento de interrupción legal del embarazo del menor de identidad resguardada 48-2019, pero no menciona cuánto tiempo de gestación establece dicha perita en el producto que examinó. Insistiendo la defensa en dicho dato de prueba, la perito establece que el feto que le fue entregado como producto del embarazo interrumpido a la adolescente identificada como 48-2019 cuenta con 6 semanas de gestación y si la adolescente indica que el hecho aconteció el 13 de enero de 2019, el 26 de marzo de 2019 que se llevó a cabo el legrado, en efecto, no coinciden las fechas que narra la menor. El activo le impuso la cópula y el tiempo que tenía de gestación el feto, puesto que si tomando como base la fecha en que la perito recibió el feto fue el 26 de marzo y contamos 6 semanas de manera regresiva, la cópula le debió ser impuesta al adolescente entre el 5 y 12 de febrero del mismo año, del 2019. Y suponiendo sin conceder que, como señala la defensa en el historial clínico que tiene agregando a la carpeta de investigación de la cual no había hecho referencia a la Fiscalía, en el que se integran diversos estudios clínicos como estudios de gabinete, análisis de sangre, ultrasonidos y entrevista clínica con el médico tratante, todo ello establece que el adolescente transitaba una gestación de 11.6 semanas en la época en la que se practicó el legrado para interrumpir el embarazo, precisando que en esos mismos estudios clínicos se establece que la fecha probable de gestación fue entre el 17 y 20 de diciembre de 2018, fecha que tampoco coincide con la señalada por la adolescente agraviada en su narración del hecho, que ahora se analiza y que los anteriores son datos de prueba que, a decir de la defensa, están agregados a la carpeta de investigación y de los que no hace pronunciamiento alguno la Fiscalía en los datos de prueba que ofertó para solicitar la vinculación al proceso. Sin que se deje de atender, además, que la interpretación armónica sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo segundo, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el principio de debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado solo podrá privarlo del mismo cuando existiendo suficientes elementos incriminatorios y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, la garantía de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente. El juez pronuncia sentencia definitiva declarándolo culpable, siendo el Ministerio Público a quien corresponde la función persecutoria de los delitos y la obligación de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de estos, tal y como se desprende de lo señalado en el artículo 19 constitucional ya referido y que el artículo 21 dispone que la investigación de la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, así como también al Ministerio Público a quien corresponde buscar y presentar las pruebas que acrediten la probable responsabilidad del imputado en la etapa en la que nos encontramos y viendo más allá. De igual forma, en la etapa de juicio, en ese tenor debe estimarse que el gobernador no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce a priori tal Estado al disponer expresamente que el Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la probable responsabilidad del imputado mediante la autoría,
que se logre determinar del mismo en su comisión, lo que en el presente caso no acontece. En consecuencia de lo anterior y en atención a lo establecido en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no lograr acreditar la probable participación del imputado en la comisión del hecho que le viene atribuyendo al imputado, resulta procedente dictar a favor del ciudadano Gabriel López García el correspondiente auto de no vinculación a proceso como probable partícipe en el hecho delictivo de pederastia agravada en agravio de la menor de identidad resguardada como 48-2019, representada por María del Carmen Barrera Castellano. Precisándose que no corresponde a su escrito pronunciarse respecto al sobreseimiento que solicitó la defensa, puesto que dictada la no vinculación al proceso a favor del imputado, la Fiscalía puede seguir integrando su carpeta de investigación e integrar nuevos datos de prueba que le permitan solicitar lo que en derecho proceda, tal como lo establece el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Están notificados? Notificada, señoría. Señor, ¿alguna otra manifestación? Solicito copia del audio y video de la presente audiencia, señor. Abogada. De la misma manera, copia del video. Gracias. Señor. Con fundamento en el artículo 8 constitucional y 50 del Código Nacional se autoriza la expedición de copia de la presente audiencia. Si no hay más que resolver, se procede a la presente. Gracias. Buenas noches.